Buenas chicos, chicas, bienvenidos a uno de los vídeos más importantes del canal. El anterior top mejores y peores instintos primitivos, que ya está desactualizado, va por 70.000 visitas. Espero mucho apoyo en este también, ya que ha llevado meses de estudio actualizar este top mejores y peores instintos primitivos de Zoba. Te recomiendo verlo de principio a final, ya que todo el vídeo es súper importante. Y vamos ya con lo interesante. Suscríbete, deja un me gusta y todas esas cosas. Ahora mismo por pantalla estaremos viendo a Steve, que es efectivamente el peor instinto primitivo, el que tiene esta águila dentro de Zoba. Su único efecto, el único efecto del instinto primitivo es aumentar el rango en el que hace daño la habilidad activa. No tiene más, ni aumenta el daño, no hace nada más, simplemente un poquito más de rango. Aquí lo estaréis viendo cuando caigo encima de este Larry. Bueno, ni siquiera llega a darle. Encima, como estaréis viendo, es que ni siquiera aumenta bastante el rango de la habilidad activa. Aumenta un poquito más y no hace absolutamente nada más. Esto en un squad que hay mucha gente aglomerada en un solo punto puede ser funcional, pero más allá de esto es que no le veo mucha utilidad a este instinto primitivo. Simplemente me parece el peor del juego, ya que todos los demás aportan un poquito más al personaje en cuestión. Como ya es costumbre por el canal, vemos a Louis entre las últimas posiciones. No podía ser de otra forma. Top número 23, Louis. Y es que todas sus habilidades son nefastas, de verdad. Este personaje no tiene sentido. Lo he dicho mil veces y lo seguiré diciendo. Lo único que hace este personaje con su instinto primitivo es que sus ratas hacen más daño, las ratas pequeñitas, y se supone, y digo se supone porque ahora veréis que es mentira, que también aumentan la salud las ratas pequeñas. Esto es mentira, os lo digo ya. Una bomba de un Nyx nivel 1 os mata a vuestras 3 ratas, no aumentan la salud. O sea que encima nos están mintiendo con el instinto primitivo de Louis. Aquí habréis visto qué rápido que mata a un guardia mis ratillas y lo lento que mata al Aldebarán con su Louis sin instinto primitivo al otro guardia. Se nota, es considerable el daño que aumentan las ratas, pero que solo haga esto y ni siquiera aumente la salud, lo veo un error, ya que de una sola bomba matas todas las ratas de Louis. Y otra habitual entre las últimas posiciones en todos los tops se está convirtiendo Yara, ya que, chicos, de verdad, vaya farsa de personaje. Pintaba, ya lo he dicho mil veces, como uno de los mejores. Nada que ver, su instinto primitivo. ¿Por qué está en esta posición Kuna? Si puede hacer 3 habilidades a la vez. Puede curar, aumentar la velocidad y hacer daño a la vez. Kuna, esto es una locura. Amigo, el instinto primitivo funciona una vez a las 1000, cuando le apetece. Ahora mismo lo estaréis viendo que debería de funcionar y no ha funcionado contra este gorila, porque estoy curando o haciendo daño y hay 3 personas en el rango escuchando el canto de Yara. Se supone que debería de activarse el instinto primitivo y no funciona, funciona cuando le apetece. Además, cuando funciona, cura muy poco, aumenta muy poco la velocidad y hace muy poco daño. Es irrisorio este instinto primitivo, la verdad es que no aporta mucho al personaje y encima funciona de vez en cuando. Top número 22, sin duda. Y el top número 21, efectivamente, va a ser el de Frank, que a pesar de que últimamente le he encontrado más utilidad, sigue siendo un instinto primitivo que no tiene mucho sentido para Frank, ya que es un personaje muy lento, más cuando bebe agua para activar su instinto primitivo. Estaréis viendo ahora mismo que aumenta el rango del instinto primitivo cuando llevas el músculo inflable, dato a favor, pero es que me da igual, prácticamente nadie necesita acercarse tanto a Frank. Prácticamente Skippy, personajes que atacan desde muy cerca, pero normalmente si atacas desde muy cerca o eres muy rápido y puedes salir a pesar de estar ralentizado, o te va a reventar un bug o un Bruce de cerca, ya que a pesar de tener el músculo inflable al máximo, siguen pudiéndote atacar desde un poquito más lejos del rango del instinto primitivo. De hecho es que ya puedes neutralizar a la gente que te va a atacar desde lejos con la bola de agua que lanzas, así que este instinto primitivo simplemente me parece absurdo. Solo lo puedes utilizar de abusón contra los niveles más pequeños como este panda, que directamente es que no te pueden matar, pero porque te estás regenerando todo el rato y tienes mucha vida. Pero el instinto primitivo en sí no apoya mucho al personaje, por eso lo veo de los 4 peores. Por cierto, pobre panda, la verdad, lo estoy viendo ahora de nuevo y me está dando pena que no podía hacer absolutamente nada en esta partida. F por el panda Manolito en los comentarios, chavales. Seguimos con los tanques porque, como ya sabremos, son los peores personajes del juego. Top 20, Bruce, efectivamente. Y diréis, Kuna, pero si a mí este instinto primitivo me parece muy bueno, porque Bruce puede atraer a los rivales hacia él y como está lento le viene... No, amigo, te voy a explicar cómo funciona esto, ¿vale? Sí que es verdad que puedes atraer a los rivales. Ahora bien, el instinto primitivo tiene muy poquito rango, pero muy poquito rango. Y además, como estaréis viendo ahora mismo en pantalla,
tarda como 1 o 2 segundos desde que da el puñetazo en atraer a los rivales. No es como por ejemplo el de Book, que más adelante veréis porque es uno de los mejores, porque el rival en el momento que tú vas hacia arriba ya puede decir, vale, cuidado, me voy a alejar para que no me enganche con el instinto primitivo, y ese segundo o dos en el que tarda en atraer a los rivales es clave, y muchísimas veces no atraes con el instinto primitivo a tus rivales porque huyen antes de que se active el instinto. Además Bruce tampoco destaca mucho en el daño, tiene mucha vida, puede atraer sí, pero aunque incluso lo atraigas no lo vas a matar de un combo a no ser que lo tires muy bien, no es como Book por ejemplo. Top 19 para Pepper, personaje que sinceramente ha mejorado, pero no creo que el instinto primitivo sea el factor clave para que haya mejorado en el meta actual Pepper. El instinto primitivo simplemente cuando utilizas el cuello para poder hacer daño a distancia, porque aumenta tu rango, pues puedes atacar tanto con la lanza como con la bomba sin necesidad de bajar el cuello, por lo tanto puedes tener más rango mientras te vas moviendo, eso sí, un poquito más despacio. En el meta actual no utilizas esto, ya que los personajes casi siempre se van a acercar muy rápido a ti porque usan muchos objetos de velocidad y no vas a atacar a distancia. Entonces, que puedas moverte mientras atacas, además solo con la lanza y la bomba, con el arco no puedes, ya que se queda estática, tampoco es la gran cosa, porque como digo, el meta actual es muy rápido y se te acerca muy rápido, así que tener un instinto primitivo que te deja atacar mientras tienes más rango es una tontería. Casi siempre van de la mano, ¿verdad? O sea, el instinto primitivo de Milo, una posición por delante que Pepper, top número 19. Como son personajes tan parecidos, normalmente detrás de uno va el otro en casi todos los tops. Y este es el claro ejemplo de un instinto primitivo que no le viene bien al personaje, ya que ¿para qué quiero aumentar la velocidad de Milo si de por sí ya puede huir bien de los rivales con el tanque de helio y tampoco es que ataque de cerca, no es que necesites acercarte a los personajes para poder matarlos? Entonces el aumento de velocidad es una tontería, y el aumento de daño, pues como es tan corto el plazo en el que te aumenta el daño cuando esquivas un ataque, que son como unos 2-3 segundos, esos 2-3 segundos ya los estás invirtiendo en cargar o el arco o la lanza, ya que necesitas cargarlos. Entonces te la juegas a tener ese daño extra en solo un ataque, por no decir que cuando esquivas una bomba tampoco te aumenta el daño. El arco de Betsy, las bombas por ejemplo, aunque las esquives no te van a aumentar el daño y la velocidad del personaje con su instinto primitivo. Y como es un instinto primitivo que no está bien pensado para el personaje, podría ser muy bueno en otros personajes, pues se queda tan abajo, a pesar de que si este mismo instinto primitivo se lo pusiéramos a una Jade o a otro personaje al que le viniera bien tener velocidad y daño, como pueden ser instintos primitivos que más adelante veremos, pues sería uno de los mejores. Top número 18 va a ir para Tony, uno de los... bueno, el último personaje en entrar, de hecho, es el último personaje que entró a Zoba. Tiene bastantes cosas interesantes este personaje, la habilidad pasiva y activa me parecen bastante buenas, bueno, la activa realmente no mucho, pero la pasiva es muy buena, que te vaya curando Gigi, y el instinto primitivo lo veo un error, sinceramente, porque Tony ya de por sí es un personaje muy rápido. Sí que es verdad que el aumento de velocidad nunca viene mal a un tanque, pero chicos, es que Gigi es súper lenta y muchas veces se te queda atrás y no te puede aumentar esa velocidad porque te está siguiendo el paso. Por esto lo veo bastante mal el instinto primitivo. Eso sí, en squad, tríos o dúos, si sois varios Tonys os podéis aumentar entre todos la velocidad, pues ahí sí que es verdad que el instinto primitivo gana un poquito más de protagonismo, pero de normal no es un instinto primitivo que digamos que sea muy bueno, por lo que os digo, Gigi se queda atrás muchas veces. Estaréis viendo que hay suscriptores acompañándome a lo largo del vídeo, es porque son miembros de nivel 2. Si quieres salir en los vídeos, hazte miembro GM2 en el botón de miembro al lado de suscribirse. Ahí acabáis de ver el top número 17, Jade, el instinto primitivo, que es cuando arañas un barril o cualquier otra persona, aumenta el tiempo de tu habilidad activa con esa estelita azul. Sinceramente lo veo una cosa bastante interesante, ya que arañando barriles puedes aumentar el tiempo de habilidad activa, o arañando a mascotas como Joey o como también pueden ser las ratas de Louis, por lo que está bien, está bastante bien que aumente un poquito el tiempo de velocidad, pero tampoco lo veo de los mejores. Aquí ya vamos entrando en instintos primitivos que sí ayudan a los personajes, pero que tampoco son gran cosa. Este ya no está del todo mal, pero es mejorable. Yo le hubiera añadido que aumentara un poquito más la velocidad, aparte del tiempo en el que puede correr con la habilidad activa Jade, para que así fuera un poquito más temible este personaje que ahora mismo ha perdido mucho en el juego. La que no ha perdido potencia a pesar de no tener un gran instinto primitivo es Molly, chicos. Molly es un gran personaje, probablemente de los mejores del juego, y no tener uno de los mejores instintos primitivos del juego tampoco la ha afectado tanto. Ahí veréis que Joey lo que hace con su instinto primitivo es recoger más rápido las cosas del suelo. El problema que Nyx, por ejemplo, que la controlas tú al personaje, ya
recoge los objetos más rápido que Yowie, y Yowie muchas veces estás intentando que recoja algo y no lo recoge del suelo. Así que como es random, como tarda más que Nyx, y se supone que este es un instinto primitivo que debería de ayudar bastante, porque los instintos primitivos normalmente son la mejor habilidad del personaje, pues veo un error que sea peor incluso que la habilidad pasiva ya de Nyx. Esto hace que Molly se vuelva a ver como la versión 1.0, la versión previa a Nyx, una mini Nyx. Por cierto, el instinto también aumenta la velocidad de Yowie, que tampoco es que sea la gran cosa. Top 14 para Earl el cangrejo. Ya sabéis que se me complica siempre la pronunciación de este personaje por lo que sea. La habilidad, el instinto primitivo de Earl, chicos, es que puede atraer a los rivales con el gancho y hacerles daño. Este es el cambio cuando tienes el instinto primitivo, que haces daño en el momento que atraes a los rivales, lo cual favorece un combo más potente, ya que es más factible matar de un solo combo a los rivales si ya de primeras el gancho te hace daño. Buen instinto primitivo, la verdad es que se agradece un poquito más de daño en un personaje como Earl, que es un tanque, que normalmente no destacan en el daño. Lo veo un instinto primitivo a tener en cuenta, que si te gusta el personaje lo puedes desbloquear y no es un mal instinto primitivo. Eso sí, tampoco es de los mejores y por eso se encuentra en esta posición. Ojo con el instinto primitivo de Fusy, muy infravalorado por mí en el primer vídeo que hice de instintos primitivos. Resulta que aumenta el rango en el momento que llevas el músculo inflable de esa estela que ralentiza a los rivales con su instinto primitivo. Yo dije que era un instinto primitivo que no me terminaba de convencer, pero como aumenta el rango de la estela y con botas de la jungla eres más rápido que cualquier personaje prácticamente de Zoba, se vuelve un instinto primitivo que, si lo sabes utilizar, puede ayudarte mucho a meterle un buen combo sin que se llegue a mover rivales, como estaréis viendo ahora mismo. Con mi Fusy tan rápido voy por delante completamente, continuamente, quiero decir, de los rivales, y los voy ralentizando hasta que los termino matando. Y encima, como la estela es más grande gracias al músculo inflable, se vuelve un instinto primitivo muy interesante y que, como estaréis viendo, puede marcar la diferencia en una partida. Aquí ya vemos un claro salto, una clara mejoría de los instintos primitivos, y a partir de aquí ya vienen los interesantes, así que quédate porque cada uno va a ser mejor que el anterior. Y ya os digo yo que van a haber muchas sorpresas, al igual que las han habido ya, van a haber sorpresas en lo que queda de top. Todavía no habéis visto, por ejemplo, a Donna en este top. Hay instintos primitivos que yo creía que eran bastante malos cuando salieron en la beta y ahora considero que son bastante mejores de los que yo creía, como por ejemplo este de Fusy, que ya veréis que con las botas de la jungla y el instinto primitivo, fijaros en esta partida, chavales, lo que consigo aguantar, cómo ralentizo, cómo voy matando a todos. Más bien parece un killer Fusy más que un francotirador, que es al final el rol del personaje por el rango que tiene. Mirad que no para de matar el maldito Fusy, un Fusy killer. ¿Dónde habéis visto esto, chicos? En el canal de Kuna, en otro sitio no lo vais a ver. Buen instinto primitivo el de Fusy. Top 12, uno de los personajes que más me gustan de Zoba, Selly, chicos. Selly puede hacer que reboten los ataques en el momento que utiliza su habilidad activa del caparazón. Lo veo un gran instinto primitivo, pero sí que es verdad que muchas veces es muy previsible que va a utilizar el instinto primitivo y sabes cuándo no tienes que atacar y cuándo sí a Selly. Es un personaje que lleva mucha estrategia realmente detrás, que tienes que saber en qué momento exacto debes de utilizar tu habilidad activa para activar el instinto primitivo y que reboten los ataques, ya que si no, obviamente van a saber cuándo atacar y cuándo no. Tienes que jugar ahí con el factor psicológico para sacarle provecho a este instinto primitivo. No es fácil de usar, por eso no lo coloco más arriba, pero si lo llegas a dominar, literalmente eres inmortal contra, por ejemplo, un Steve. Fijaros que este Steve es nivel 16, además yo soy bronce. Da igual, es que literalmente le hago counter, no me puede matar. De hecho, veréis que el Steve acaba muriendo frustradísimo en el fuego, ya que no puede tocarme, no me puede tocar y sabe que como me ataque voy a activar mi instinto primitivo y se va a llevar él sus propios golpes. Entonces, como digo, instinto muy bueno, pero hay que saberlo utilizar y por eso no está más arriba. Aquí estaréis viendo que es que literalmente el Steve acabó harto de mí, soñó esa noche conmigo. Top número 11, a punto ya de entrar en el top 10, vemos a Skippy, un instinto primitivo que son 3 pedos. Literalmente tienes triple pedo, no uno, triple pedo. Esto es brutal, porque puedes estar tirándote pedos constantemente, pedos que empujan a la gente hacia atrás. Obviamente, cuando alguien se tira un pedo, no vas ahí a oler, ¿no? Te alejas un poquito, pues ese es el instinto primitivo de Skippy.
alejas a las personas de ti con pedos constantes, puedes estar haciéndolos constantemente y ayudan mucho, ya que Skip es un personaje con poquita vida y alejar de vez en cuando a los rivales una vez has metido el combo, lo veo una gran idea para el personaje. Buen instinto primitivo, no me entra en el top 10, ya que sí que es verdad que tiene triple pedo, pero el pedo de Nyx es más potente. Por eso, ya entrando en la posición número 10, entre los 10 mejores instintos primitivos, va a estar el pedo padre, el pedo de Nyx. Es un pedo más potente, sí que es verdad que no tiene triple pedo Nyx, pero es un pedo más potente, más fácil de utilizar, ya que solo uno se recarga muy rápido además, y también puede ser muy útil para alejar a personajes como Henry, Book o otros personajes que te puedan hacer counter de cerca. Nyx literalmente es inmortal, es que da igual lo que hagas, este personaje puedes alejar a cualquier personaje con el instinto primitivo, de media, larga distancia, eres súper fuerte, es el mejor personaje del juego, tiene un instinto primitivo que está a la altura, que es un buen instinto primitivo, y a ver, chavales, es que, ¿qué os voy a decir ya que no sepáis de Nyx? Es el mejor personaje del juego, el instinto primitivo yo lo tenía infravalorado cuando salió, me parece mejor de lo que creía en un principio, y aquí estaréis viendo que ese Henry, por ejemplo, que es un gran personaje ahora mismo, Henry, ya veréis que su instinto primitivo es de lo mejorcito del juego, que por eso está resistiendo tanto mis golpes, pues ni siquiera consigue echarme un combo bien, porque le estoy alejando continuamente con mi instinto primitivo del pedo. Top 9, venga chavales, que esto ya viene lo potente. Larry, instinto primitivo que te aumenta la velocidad constantemente. Cada vez que utilizas la habilidad activa de este personaje, aparte de hacerte invisible, te aumenta la velocidad en el momento que dejas de ser invisible, por lo que se vuelve uno de los personajes más rápidos del juego. Top 5 personajes más rápidos del juego entra perfectamente. Un buen instinto para un buen personaje. Top número 9. Y top número 8 tenemos a Finn. Esta jugada es espectacular, fijaros bien porque la subí a un YouTube Short hace poquito, pero quiero que la veáis atentamente. El instinto primitivo de Finn aumenta el daño un 30% y la velocidad un 30% cuando hay personajes con poca vida alrededor. Sí que es verdad que es una situación bastante circunstancial, necesitas que haya gente con poca vida, pero si la hay, es que fijaros a la velocidad a la que te puedes mover con Finn y aparte el daño que llega a tener. Estos dos Larrys literalmente los reviento y son niveles 16 y 17 de un combo. Es absurdo el daño que llega a tener con el músculo inflable y el instinto primitivo Finn, y por eso, a pesar de que es muy circunstancial su instinto primitivo, está en la posición 8. Y es que ya son todos muy buenos instintos primitivos y el de Oli no iba a ser una excepción. Si está en la posición 7 es porque es una barbaridad y efectivamente te hace resistir como ningún otro personaje prácticamente. Sí que hay uno que resiste incluso más porque tiene un montón de trucos. Ahora veréis el instinto primitivo de Henry porque es mejor que el de Oli. Y Oli al final es que depende de las plantas, de que haya arbustos cerca, ya que sin arbustos Oli es un personaje que prácticamente no puede hacer nada a nadie. Eso sí, como hay arbustos, como estés en sabana, como estés en la jungla, eres inmortal gracias al instinto primitivo que comes, y ya no solo es que te recupera vida la habilidad pasiva, es que además te estás regenerando vida constantemente como si tuvieras una venda todo el rato gracias a su instinto primitivo, que esto fusionado con otros objetos de curación es una locura. Como veis, prácticamente eres inmortal si tienes arbustos cerca, da igual lo que haya, da igual que hagan bandera o team contra ti, que puedes incluso matar a un team que estén todos contra ti en bandera, en individual. Aquí lo estaréis viendo que no se pegaban entre ellos algunos. Finalmente los termino matando y termino ganando una partida, e incluso estando en el hielo, que es la peor zona para estar con Oli, ya que consigo llegar a la final bastante bien y no necesito tener plantas alrededor. Ay, mi dona, cuánto la quiero y qué alegría me hace verla en una posición tan alta. Un personaje que le he pillado cariño, es como el hijo tonto al que le agarras cariño, y finalmente es un buen personaje dentro del juego gracias a su gran instinto primitivo y que han arreglado un par de bugs que tenía este personaje. Fijaros en la velocidad que alcanza el personaje cuando activas el instinto primitivo. Es como el de Finn, activas el instinto primitivo al salir del agua, ese es el cambio, pero te aumenta tanto el ataque como la velocidad de movimiento. Esto ayuda muchísimo a Dona y la hace tener uno de los mejores instintos primitivos. Top 5, Duque, uno de los mejores instintos sin duda, gracias a que el rugido aumenta el rango. Ya no solo lo hace en una dirección, que muchas veces fallabas el rugido por esto, sino que es en general, hacia todas partes el rugido. Esto en squad es una salvajada. En individual sí que es verdad que igual no es tan bueno, aunque puede ser muy bueno si lo sabes utilizar, como en este caso, porque puedes llegar a paralizar a varios enemigos que a lo mejor estén intentando agarrar un botiquín o la legendaria. Pero recalco que su punto fuerte de este instinto primitivo es en squad, en trío o en dúo, ya que es más probable que haya mucha gente aglomerada en un solo punto y de esta forma puedas rugir y puedas paralizar a un montón de rivales. Y con el daño de Duque, si paralizas a alguien, lo revientas. Aquí lo estaréis viendo, que el daño de Duque es una locura, puedes matar a prácticamente cualquiera, incluso aunque tenga varios niveles por encima, si consigues rugirle bien, y el instinto primitivo ayuda un montón al personaje a poder
rugir bien a los demás y no fallar. Top 4, Bug, el instinto primitivo de Bruce, pero muy mejorado. Acerca a los rivales, incluso tiene un rango superior al que marca normalmente en partida. Te puede acercar desde la Torre Eiffel directamente, te atrae hasta España, de Francia a España en un momento. De verdad, el instinto primitivo es una locura de Bug, atrae muchísimo. Encima Bug es un personaje con muchísimo daño de cerca, te atrae al instante, no es como Bruce que tarda como un segundo en atraer a los rivales, no, te atrae al momento. Bug puede destruir porque es el personaje con más daño por segundo de cerca. En esta partida estaban haciendo bandera contra mí entre varias personas y los termino matando porque les sorprendo a todos con el instinto primitivo. Esto sin el instinto primitivo no hubiera sido posible, ya que, por ejemplo, mato ahora a ese Finn que estáis viendo por aquí gracias al instinto primitivo, lo atraigo, le meto el combo y bueno, no muere ahora, pero vais a ver que ahora lo vuelvo a golpear y a que termina muriendo, vaya. Este Larry igual que estaba en bandera lo mato también, esa Lizzie que hay por ahí pues también la voy a matar. Es una locura el instinto primitivo, de verdad, te hace sorprender a los rivales y sorprender y atraer con un Bug nivel 16 como el que tengo ahora mismo en pantalla, equivale a matar sí o sí. No hay nadie al que atraiga, le metas un combo y no mates. O sea, da igual lo que sea el rival, que con la potencia que tiene mi Bug y el instinto primitivo que sorprende a los rivales, es uno de los personajes más potentes realmente del juego ahora mismo. Gran instinto primitivo el de Bug y sin duda es uno de los 4 mejores del juego. Top 3, medalla de bronce para Betsy. Kuna, ¿por qué Betsy está top 3? ¿Quién es la top 2 o el top 1? Si normalmente siempre eran Lizzie y Betsy los mejores instintos primitivos. Hay una gran sorpresa, hay un instinto primitivo que creo que es el más infravalorado del juego, que es una locura y que de verdad no tiene sentido. Hay un montón de trucos que te hacen inmortal si sabes utilizar este instinto primitivo. Los anteriores que hemos visto ya son muy buenos, pero es que ese en concreto es brutal. Incluso supera al de Betsy, que con las barreras hace rebotar los ataques y puedes poner muchísimas barreras por segundo. De hecho ahora mismo estaréis viendo cómo destruyo a prácticamente, bueno, a prácticamente no, a todos los que entran en la casa. Se terminan llevando la felpa de su vida, los reviento literalmente, gracias también en parte al instinto primitivo. Pero es que incluso veo mejor el instinto primitivo que vais a ver a continuación que este, ya que sí que es verdad que es muy buen instinto primitivo el de Betsy, que ayuda muchísimo al personaje, pero es que si sabes utilizar bien y con los trucos adecuados el instinto primitivo que está en la posición 2, es que es, no te digo igual que el de Lizzie, pero es muy bueno el instinto primitivo. No es como Lizzie, no es tan potente como el de Lizzie, porque Lizzie ayuda a todo el equipo, pero en individual, llevar este personaje con ese instinto primitivo y saber utilizarlo, equivale a ganar muchísimas partidas y subir muy rápido de copas. Ahora mismo estaréis viendo aquí un par de kills con Betsy. Muy buen personaje, sigue siendo un muy buen personaje a pesar del nerfeo. El instinto primitivo también ha sido nerfeado por el nerfeo que se llevó Betsy, pero aún así es muy buena. Top 2, Henry con su instinto primitivo. La gran sorpresa del vídeo es como el instinto primitivo de Oli, pero mejorado. Puedes curarte mordiendo a los rivales, como ya sabréis todos, pero hay un montón de trucos más. Si utilizas lanza y automáticamente habilidad activa, también se activa tu instinto primitivo. Si lo haces contra una pared de Betsy, por ejemplo, se activa tu instinto primitivo. También puedes hacerlo atravesando las paredes de Betsy, le muerdes y atraviesas la pared y te curas también con el instinto primitivo. Es que te curas con todo, o sea, también aquí lo estaréis viendo, que golpeo a esa Betsy y podéis curaros con barreras que no sean de Betsy, o sea, barreras que ponéis vosotros en la partida. Utilizáis el mismo truco, lanza más vuelo y también te curas con el instinto primitivo. Te curas con todo. Con los barriles también te puedes curar con el instinto primitivo si haces el mismo truco con los barriles. Con paredes de rivales lo puedes hacer también. Contra otro rival pues me curo también, lanza y me curo. Contra esta tortuga me curo también con el instinto primitivo. Es que te estás curando toda la partida, es el personaje con más regeneración del juego. Aquí, fijaros, una Pepper, le golpeo con el combo y le muerdo y me vuelvo a curar. Que ya he ganado la partida, pero me sigo curando. Es una locura, es que no paras de curarte. Y hablando de curarse, otra posición que no fuera el top 1 para el instinto primitivo de Lizzie sería un error. Eso sí, no lo uséis con randoms, ya que no lo van a saber aprovechar. Como estaréis viendo, el random este muere al momento. Lo probé con varios y no sabían aprovecharlo. Pero bueno, nos vamos a echar unas risas ahora. Este instinto primitivo aumenta la velocidad y si una persona que no es de tu equipo se come el huevo, ralentiza al rival. Así que es muy interesante. Aquí otro random muriendo sin aprovechar el instinto primitivo, de verdad. Tremendo X de los randoms, de verdad. No juguéis con Lizzie con randoms. O sea, con randoms en vuestro equipo, utilizad otro personaje. Lizzie no, por favor, porque no van a saber utilizar el mejor instinto primitivo del juego. Es que si llevas una Lizzie y sabes jugar, es una locura lo que puedes
aumentar tu velocidad, te estás curando continuamente, si se comen los huevos los rivales se ralentizan aparte de quitarles vida, es una salvajada, es una salvajada. Eso sí, si tienes randoms que como digo no saben jugar, pues aquí lo estaréis viendo, que da igual que no los van a comer, no se van a comer los huevos, no van a aumentar la velocidad, te van a matar a ti porque eres el personaje con menos vida del juego y tu compañero no sabe jugar porque es manco y no sabe defenderte, pero, bueno, al menos si estás jugando con alguien que sabe jugar, funciona la cosa, por eso es el mejor instinto primitivo del juego. Bueno, aquí ahora mismo estaréis viendo en partida, otra partida con un random intentando utilizar el instinto primitivo de Lizzie. Quiero que os fijéis dónde he aparecido yo al lado del legendario y mirad dónde está mi compañero. No tiene sentido. La mejor partida, bueno, la mejor, y aparece ya muerto el compañero. El mejor compañero que me tocó random fue este, que al menos sí que supo utilizar una vez el instinto primitivo de Lizzie, para que lo podáis ver la gente que no lo tiene. Fijaros la velocidad a la que llega esa Pepper, es una locura lo que corre. El instinto primitivo está roto, eso sí, ahora se van a cargar otra vez a la Pepper y me quedo sin compañero. XD por los randoms, chicos, este ha sido mi top mejores y peores instintos primitivos. Deja un me gusta, suscríbete, nos vemos mañana con más. Por cierto, atentos al vídeo de mañana.